Hi everyone and welcome to our first video working with rephrasing in depth. In this video, we're going to be learning how to work with comparatives and superlatives and all possible structures connected to them. So if you're ready, let's get the ball rolling. Para empezar, vamos a empezar hablando de los comparativos y superlativos y todas las diferentes estructuras que nos encontramos dentro de esta categoría, ¿vale? De alguna forma, por llamarlo así, de gramática. Para empezar, es muy importante que tengáis en cuenta este handout que os he entregado, ya que os hará la vida un poquito más fácil y resume todo lo que vamos a ir viendo a lo largo de las diapositivas. En ellas encontraréis capturas de mis presentaciones, las que he utilizado para explicaros esta gramática y que también tenéis subidas a YouTube, y diferentes ejercicios que os tocará hacer. Pararéis la grabación, los haréis y después los corregiremos juntos, para así, bueno, poder entrar un poco en faena, digamos. Hablando de comparativos y superlativos, vamos a empezar de más sencillo a más complejo. Y es que lo más fácil, pues, es el all-time favorite, comparatives and superlatives. Cuando hablamos de comparativos y superlativos en inglés, es quizá uno de los aspectos donde es más complejo en inglés que en español, ya que en inglés tenemos que tener en cuenta que existen adjetivos cortos y adjetivos largos. Cuando hablo de adjetivos cortos, me refiero a adjetivos de una o de dos sílabas, como tall, old, easy, happy, ¿vale? Que como son cortos de por sí, puedo alargarlos un pelín más. Y por tanto, haré mi comparativo añadiendo ER y mi superlativo añadiendo EST. Algo que no es viable en español. Lo que sí que es posible en español es crear, pues, la misma estructura que utilizamos en los adjetivos largos, que en inglés tienen más de dos sílabas. En este caso, al la palabra ya ser larga de por sí, tendré que utilizar more más el adjetivo en caso de ser comparativo, y en caso de ser superlativo, the most y el superlativo que sea. Lo más importante a tener en cuenta, y por favor que os salte la alarmita cuando, bueno, en caso de que os entre un comparativo y un superlativo, es que no hagáis remixes y que me digáis more taller, more older, or things like that, ¿vale? This said, let us practice with some exercises, ¿vale? Vamos a practicar con algunos ejercicios, en este caso rephrasing solo de lo que acabamos de ver. Parad la grabación, hacedlo y lo corregimos juntos. Vale, me muevo. Tengo I've never seen such a funny film y me dicen, oye, mete ever, ¿vale? Pues yo lo puedo reescribir con un superlativo. It's, bueno, it is o this is the funniest film I've ever seen. Lo más importante aquí es que no se os olvide duplicar la N y demás cositas de ortografía, pero desde un punto de vista gramatical es indispensable que metamos ese ever ahí, ¿vale? Y no que meta un never. Ese es un fallo muy común que soléis tener, pero es que en inglés, al igual que no se puede utilizar una doble negación, tampoco es posible utilizar un superlativo con never, ¿vale? Porque sería como que el superlativo ya de por sí enfatiza al adjetivo y no es factible meterlo con never. ¿Qué hacemos por ende? Pues utilizar ever, ¿vale? Y eso sería lo correcto. Cuidado con las traducciones porque diréis, es que en español yo digo que jamás he visto. Sí, pero es que en inglés es totalmente diferente, ¿vale? Después, me muevo a la siguiente, que tampoco es que tenga mucho sentido porque mi oración ya está en comparativo. Pero bueno, puedo reescribirla de otra forma y es pues cambiando el orden y cambiando el adjetivo. Mary's coat is more expensive than Kate's es lo mismo que decir Kate's coat is cheaper than Mary's, ¿vale? Ahí lo tendríamos. Siguiente. He's never played such a good game sería similar a la primera. This is the best game he has ever played. Volvemos a tener ahí ese ever, ¿vale? Después, siguiente. Sting is the most dedicated singer in the music business. Vale, pues puedo reescribir esto diciendo que there isn't a more dedicated singer in the music business than Sting, ¿no? Es decir, si es la persona más dedicada a la música, pues eso implica que no hay nadie, ¿vale? Más como más devoto, que es que se dedique más a la música, ¿vale? La siguiente, pues es un comparativo normal. Tendríamos Jake works less than Peter, y ya es que me lo han hecho, porque con este more ahí lo tengo. Peter works more than Jake. Y luego la última sería, have you got any cheaper shoes than these? Y la respuesta sería, are these the cheapest shoes you have? ¿Vale? Entonces pasaríamos de alguna forma a ese comparativo y lo crearíamos con un superlativo, pero es prácticamente lo mismo.
Vale, una vez que hayamos entendido esto y afianzado estos términos básicos, me paso a otro tipo de comparativos que serían los comparativos de igualdad, ¿vale? Esa comparación donde yo no digo que algo es más que lo otro o menos que lo otro, sino que digo que son iguales. ¿Cómo lo creo? Pues con la estructura as, adjective without any change, el adjetivo sin ningún cambio, y voy a poner otra vez as. En caso de que quiera negar la oración, pues nada, pues pondría el not, as, adjetivo sin ningún cambio y as. ¿Qué es lo más difícil aquí para vosotros? Pues entender que el adjetivo no lleva ningún cambio, ¿vale? Entonces, a intentar hacer todas estas oraciones que tampoco tienen mucha complejidad y las corregimos juntos. Vale, si mi oración fuese My father is taller than yours, pues es lo mismo que decir your father is not as tall as my father, ¿no? Si mi padre es más alto que el tuyo, eso implica que el tuyo no es tan alto como el mío. Estas comparativas de as, el problema que tienen es, uno, que soléis cambiar el adjetivo cuando no debéis, y segundo, que mentalmente es un poco como mind blowing, ¿vale? Porque tienes que darle la vuelta, darte cuenta de que significa lo mismo y a veces son un poco troublesome, digamos. Dicho esto, India is poorer than Denmark, pues sería lo mismo que decir Denmark is not as poor as India. For instance, suele normalmente, ¿vale? Conllevar pues ese cambio de orden. Si yo digo my school is better than yours, eso implica que your school is not as good as mine. Cuidado aquí, cómo estamos cambiando, ¿vale? De ese comparativo al adjetivo normal. Claro, con taller y con poorer, pues no tiene más dificultad que quitar la ER. Pero claro, better es uno de los adjetivos que son irregulares. Y eso implica que de better lo tengo que pasar, digamos, al neutro, al bare adjective, let's say. Good, ¿vale? Lo mismo nos pasaría con worse, a bad y demás y demás, ¿vale? Si tengo English is more difficult than French, sería lo mismo que decir French isn't as difficult as English. Si mi oración fuese the first movie was more interesting than the second, sería lo mismo que decir the second movie wasn't as o so interesting as the second, ¿vale? Muchas veces ese segundo as podría, ese primer as podría cambiar a so, ¿vale? Pero de todas formas lo podéis mantener as y no tiene ningún problema. Después, la última dice, yesterday's food was worse than today's food. Sorry, this food isn't as bad as yesterday's. Aquí tenemos ese cambio otra vez de adjetivo irregular. Creo que esto no tiene mucha dificultad, así que me paso a lo siguiente, y es este so and such. ¿Qué nos pasa? Que estamos muy acostumbrados a encontrarnos oraciones con so, tipo, that food was so delicious, o my coworker are so nice, and so on and so forth. Y este so es lo mismo que very, ¿vale? Significa lo mismo. Pero cuando yo quiero sonar un poquito más inglés, lo que puedo hacer es reescribir mi oración con such, manteniendo el mismo significado, pero utilizando otra estructura que no tiene ningún tipo de sentido en español. ¿Cuál es la estructura? Pues utilizar such con un artículo, es decir, con a o an, en caso de que el adjetivo empiece por vocal o por un sonido vocálico, ¿vale? Y después tendríamos el sustantivo. El artículo aparece entre paréntesis porque no siempre es obligatorio. ¿Cuándo se puede prescindir de este artículo? Pues principalmente cuando tengamos cosas en plural, ¿vale? Por ejemplo, my coworkers are such nice people. People es plural, entonces no tiene sentido decir like a people. Doesn't make any kind of sense. Y también cuando hablamos de cosas incontables, como por ejemplo comida, en el primer ejemplo. That was such delicious food, ¿vale? Sí que podría decir that was such a delicious meal, porque meal sí que lo contaría como comida de plato de comida, ¿vale? Entonces tenemos que tener cuidado con eso. En el resto de casos, como that was such an awful smell, en ese caso con N porque el adjetivo empieza con vocal, se mantendría el artículo. Y it is such a cold day, se mantiene el artículo porque igual que smell y day, pues hablamos de cosas contables. Entonces, intentar hacer esas oraciones y cuando las tengáis, las corregimos. So let's start correcting this exercise. The first one says, there are more students in my school than in yours. Bueno, pues la oración correcta sería my school is so much bigger than yours, ¿vale? Sería una de las posibilidades. Podríamos decir también my school is so much more crowded
than yours, ¿vale? Lo que pasa que es un poquito ahí más liosa. Y en caso de tener este so sin contexto, también lo podríamos utilizar como conector. Algo tipo, there are more students in my school, so mine is more crowded than yours, o algo así. Y utilizarlo como conector. Si no nos dan ningún tipo de contexto, mientras que esté la palabra, es correcta, ¿vale? Siguiente. It's the worst book I've ever read. Vale, pues vuelvo a lo mismo que antes, pero ahora al revés. Fijaros, I've never read such a bad book. En este caso sí que podría aparecer never, ya que no estoy haciendo una oración en superlativo, ¿vale? Y utilizo esa estructura que hemos visto. Such, a, porque book es contable, adjetivo y sustantivo. Sé que no tiene ningún sentido en español y es muy difícil traducir esto de alguna forma, pero realmente pues es que nunca me he leído un libro tan malo de alguna forma, ¿vale? Esa sería mi estructura. She is such a good singer that everybody wants to see her. The singer is so good that everybody wants to see her. Si os fijáis, es todo el rato el cambio de una oración con such a una con so, de una con so a una con such, ¿vale? Ahora, your classmates were so nice that it was a pleasure to meet them. Bueno, pues they were such nice people that it was a pleasure to meet them. En este caso es muy importante que al tener que reescribir la oración tengamos en cuenta que hay que meter un sujeto, un verbo y todo lo demás, ¿vale? No pasa nada por cambiar el orden de la oración, siempre y cuando tenga sentido, y vamos a intentar mantenerla lo más similar posible a la que ellos nos dan. La siguiente dice, It was the worst film I've ever seen. Pues, I have never seen such a bad film. Un poco similar a la 2 que estábamos haciendo. Y por último, It was such a boring film that I fell asleep. The film was so boring that I fell asleep. ¿Vale? Entonces estamos haciendo pues constantemente lo mismo, el cambio de so a such y demás y demás. Dicho esto, nos movemos un poquito más hacia adelante y ahora vamos a ver ese contraste entre to e enough, ¿vale? Pues esto nos pasa un poquito igual que lo anterior, ¿vale? Pero lo vamos a utilizar para decir pues la misma oración de dos formas distintas. Ya sabemos de por sí que to significa pues que algo es demasiado algo. Por ejemplo, en este caso, si eres un bebé, pues you are too young to go to the party, ¿vale? Eres demasiado joven. Se utiliza con el mismo orden que seguimos en español, to más adjetivo, sin cambio ni nada por el estilo. Pero yo puedo reescribir esa oración utilizando enough para darle otro toque. Yo podría decir, he is not old enough. Y en este caso, este enough aparece al final, o bueno, más bien detrás del adjetivo, a diferencia del español, donde yo digo, él no es lo suficientemente joven. En inglés sería, él no es lo joven suficientemente. ¿Vale? Así que por favor, cuidado con ese orden. Tendríamos ese adjetivo y el enough. Enough suele aparecer normalmente cuando en este caso actúa como un adverbio en oraciones negativas. Por el contrario, cuando enough bueno, aparece junto con un sustantivo, entonces mantiene el orden normal. Es decir, yo que sé, I don't have enough money, en ese caso enough aparece delante del sustantivo, ya que en este caso pues es que no tengo suficiente dinero. No actuaría como adverbio, como es ese caso, ese suficientemente, ¿vale? Donde, bueno, pues aparecería después del adjetivo. Entonces, lo más importante aquí es entender el orden. Y ahora vamos a intentar, pues, hacer estas oraciones que tenéis aquí. Vale, si esto lo tenemos claro, empezamos por la primera. The coffee was so hot, I couldn't drink it. ¿Vale? Pues puedo reescribir lo mismo con to diciendo the coffee was too hot for me to drink. O podría decir the coffee was too hot to drink, sin meter for me. ¿Vale? Siguiente, my children are too young to borrow it. Y lo que hago aquí es cambiar de ese to a ese enough. Si os fijáis, ¿vale? Vamos a llevar normalmente cuando esto ocurre, cuando hacemos el cambio de to a enough, se hacen dos cambios, ¿vale? Normalmente. Uno de ellos es negarlo, ¿vale? Negar el verbo, que suele ser el verbo to be, y la otra es cambiar el adjetivo y poner su antónimo. Entonces, my children are too young to vote, mis niños son muy jóvenes para votar, es lo mismo que decir my children are not old enough to vote. ¿Vale? Mis niños no son lo suficientemente mayores para votar. Y por favor, fijaros en el orden. Como arriba yo tengo too young y aquí tengo not old enough.
Vale, siguiente dice, John was lazy, he didn't pass the test. Bueno, pues John didn't work hard enough to pass the test. Quizás se os ocurren otras opciones para reescribir esas oraciones y bueno, mientras que lleve la palabra y sean gramaticalmente correctas, pues estamos abiertos a diferentes posibilidades, ¿vale? La siguiente dice, the girls couldn't go to the beach because it was too hot, así que it was too cold for the girls to go to the beach. Y hago ese cambio, ¿vale? De alguna forma. En este caso, lo que me interesa es que no puedo dejar el hueco del sujeto vacío y por tanto lo tengo que rellenar con it, ¿vale? Eso también suele ser bastante tricky para vosotros porque, pues, en español es... hacía demasiado frío, no sé qué, no sé cuánto. ¿Vale? Pero en inglés es obligatorio meter ese it, ya que si no lo metéis es incorrecto, ¿vale? Y por último, these jeans are so dirty that I can't wear them. So, these jeans aren't clean enough for me to wear. O aren't clean enough to be worn. Por ejemplo, también metiendo una pasiva, como lo queráis poner en esa parte. Y aquí otra vez volvemos a hacer ese cambio a negativa y poner el antónimo del verbo. Sería un poco como lo más característico del to y del enough. Y por último, vamos a hablar de ese the more, esta doble comparativa. Bueno, comparativo más superlativo, es algo así un poquito raro, ¿vale? Esta estructura se utiliza para cuando en español decimos, pues cuanto más estudies, mejor nota sacarás, imagínate, ¿vale? La razón por la que digo esta doble comparativa es porque pues se suele duplicar la misma estructura, ¿vale? Y además de eso, se combina el comparativo con un superlativo. Yo tengo que empezar mi oración diciendo de y luego utilizar el comparativo del verbo, pues yo qué sé, the more you study, the higher the mark. En este caso ese higher sí que se podría poner como comparativo porque es un adjetivo. Si tuviese una oración como en el primer ejemplo, the more you study y en la segunda parte, the more you will improve your level of English, en ese caso utilizo ese more ya que pues estoy metiendo una oración normal. ¿Vale? Entonces, en este caso tengo que tener en cuenta esta estructura que se duplica y que después del de va un comparativo en los dos casos. En la antigua EBAU este le ponían mucho con ese hueco del adjetivo vacío porque solíais caer como moscas. Os ponían ese de y tú ponías el adjetivo en superlativo, pero no te dabas cuenta que era esta estructura particular. Así que vamos a practicar con estas oraciones y ahora os comento un par de cosas a tener en cuenta. Okay, so let me start checking this part. The more, the more. First one, as he advanced, the jungle became thicker. Pues, the farther he advanced, the thicker the jungle became. Y en este caso utilizo ese de con la forma comparativa de, en este caso, ambos adjetivos. Ya que tengo dos adjetivos, puedo utilizar los dos. Vale, después de esta combinación de más adjetivo en forma comparativa, o en caso de que sea more, porque es una oración, pues tal cual, metería mi sujeto y mi verbo, ¿vale? Después, when you don't sleep much, you feel tired, ¿vale? Pues the less you sleep, the more tired you feel. Cuidado con esta oración. ¿Cuál es vuestro fallo? El que soléis tener, así que por favor, alerta. Es el problema de la segunda oración. La primera no os cuesta, porque bueno, es simplemente poner ese the less, pero la segunda soléis poner the more you feel tired. No, ¿vale? Si os fijáis en la estructura, tal y como podéis ver aquí, tendríamos ese de más el comparativo, ¿vale? Y luego ya sujeto y verbo. Si mi oración, la primera parte es the less y no tengo ningún adjetivo, pues ya está, meto sujeto y verbo. Pero cuando sí que lo tengo, mi adjetivo va al principio, ¿vale? Entonces lo mantenemos en la parte del inicio, the more tired y luego ya you feel. Porque decir the more you feel tired doesn't make any kind of sense. Después, when you wait too long, you feel nervous. Vale, pues the more you wait, the more nervous you feel. Y no the more you wait, the more you feel nervous. No, the more nervous you feel. Sé que siempre os digo que el inglés es como muy fijo y que necesitamos un sujeto y tal y cual, pero en este caso, por eso mismo, ¿vale? Por esa rigidez que tiene el idioma, es obligatorio poner ese adjetivo, en este caso nervous, en el caso anterior tired, al principio. ¿Vale? Después, if you drive fast, you run a lot of risks. Vale, pues the faster you drive, en este caso tengo adjetivo, the more risks you run.
Siguiente. As we get older, we feel more tired. ¿Vale? Pues the older we get, the more tired we feel. Otra vez ese adjetivo al principio. ¿Vale? Por delante del sujeto. Siguiente. If you do a lot of exercise, you will get fitter. ¿Vale? Pues the more exercise you do, the fitter you will get. Y con esto habríamos visto todas las posibles estructuras de comparativos y superlativos. Espero que os haya quedado todo súper claro. Así que bueno, good luck.